Saludamos al antropólogo Eloy Alfaro. Él es doctorante de la Flaxo, ha realizado investigaciones en materia de minería sobre el proyecto Río Blanco en la provincia de La Suay. Quisiéramos, antropólogo Alfaro, conversar con usted sobre la nueva situación que vive el país, con la apertura ya del catastro minero, que está abierto en una primera etapa para proyectos de minería no metálica, y un proyecto inquietante que se está tratando en la Asamblea, un nuevo proyecto económico urgente denominado Proyecto de Ley Orgánica de Recuperación de Áreas Protegidas y Promoción del Desarrollo Local. De aprobarse este segundo proyecto sumado a lo previo, ¿qué panorama se perfila? Ujú. Bueno, buenas noches con todos y todas. Sí, a ver, yo encuentro que el gobierno de Daniel Noboa entra a otra etapa con el tema, al incursionar de esta manera en el tema ambiental, entra en otra etapa de su gobierno y creo que eso también es importante ubicarla en contexto, ¿no? En principio, esta ley, esta propuesta de ley que se está discutiendo en la Asamblea, yo la he revisado y me llama muchísimo la atención cómo esta propuesta de ley plantea o vincula temas que son absolutamente opuestos y que no tienen relación entre sí, como el tema de la violencia y el conflicto armado, ¿no es cierto?, en áreas protegidas. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Qué es lo que quiero decir con esto? No es como siendo docentes nosotros mandamos a a los estudiantes de hacer tareas y de pronto viene un estudiante que dice, el área protegida ocurre esto, el riego está pasando esto, el turismo pasa esto. Entonces, ¿no es cierto? Sacan dos conclusiones. Una, privatizamos y la otra, están ahí los GDOs. Ninguna de las dos conclusiones responden a la realidad que viven las áreas protegidas, ¿no es cierto? Entonces, este proyecto de ley se enmarca en unas conclusiones que no se compadecen con la realidad de las áreas protegidas en sí. Y ahí viene uno de los graves problemas, ¿no es cierto? Que Daniel Noboa, el gobierno de Daniel Noboa, está usando el conflicto interno para legitimar cualquier actividad que quiere hacer. Económica, minera, ambiental, política, de género, etcétera, está atravesando por el tema de conflicto armado interno. Pero más que eso, ¿no es cierto? Yo encuentro tres graves problemas de esta propuesta de ley. La primera es que en sí se lleva a una privatización de las áreas protegidas. Pensemos, ¿no es cierto? El Cajas privatizado. ¿Quién querrá hacerse con el territorio del Cajas, ¿no es ¿Por cierto? qué, Y por asumir. qué privatización? ¿De dónde saca usted esa conclusión? Porque primero se dice, ¿no es cierto?, que las áreas protegidas han sido mal administradas, que hay pocos guardaparques, que están ahí los GDOs, ¿no es cierto?, etcétera. Entonces se plantea que una de las respuestas, una de las salidas que debe tener, que el gobierno plantea en esta ley, es que se abra la posibilidad a la administración y la gestión de las áreas protegidas a entidades privadas, dado que el Estado no puede hacerlo, que se abra a entidades privadas, ¿sí? Dice Entonces, esto textualmente en el proyecto. eso está en el proyecto, ¿no es cierto? Eso se plantea en el proyecto. De eso, la pregunta es, el proyecto no dice cómo lo va a hacer, no dice quién lo va a hacer. He visto, ¿no es cierto?, en los debates, en el primer debate de esta ley, que se ha planteado hacer una empresa pública. Pero ese es justamente el problema, ¿no es cierto? Sea una empresa pública o sea una empresa privada la que ejerza la administración de las áreas protegidas, y ese es el segundo grave problema, ¿no es cierto? Es quitarle la autoridad la autoridad ambiental al Estado. La Constitución dice que la única autoridad ambiental está en manos del Estado, en manos del Ministerio del Pero Ambiente. una empresa pública no es también Estado. Es Estado, pero no tiene las competencias, las competencias jurídicas, no es la autoridad ambiental. Sí, puede ser ejecutora, pero no es la autoridad ambiental. Lo que se está haciendo con esto es reducir la capacidad del Estado que tiene el Ministerio del Ambiente, que ha sido cuestionado, que ha sido mal visto, sabemos que está a favor de las multinacionales, pero es autoridad ambiental. No lo podemos negar eso, ¿no es cierto? Entonces, este es el segundo elemento. El tercer elemento importante tiene que ver con que se desconoce
¿no es cierto? El proyecto de ley desconoce que el 40% de los territorios comunitarios del país están dentro de áreas protegidas. El 40% de los territorios de las comunidades y pueblos y nacionalidades son parte o están dentro de las áreas protegidas en el Yasuní, en el Cotopaxi, en distintas áreas protegidas, los pueblos y nacionalidades están ahí y ellos tienen una forma de regirse. El Ministerio del Ambiente, que es la autoridad ahí, tienen relación con el Ministerio del Ambiente. No puede haber un tercer actor, una empresa que venga a regular esa actividad, ¿no es cierto? Entonces, ese es como el tercer elemento. Y el cuarto elemento que resume los demás, ¿no es cierto? Es que el Estado pierde en sí la potestad y la tutoría del ambiente. Nosotros nos hemos caracterizado por ser el único país que declaró los derechos de la naturaleza en la Constitución. ¿Y qué es por qué nosotros encontramos que la naturaleza debe tener derechos? Es porque la naturaleza por sí misma no puede cuidarse, no puede protegerse, entonces el Estado se vuelve el tutelador de estos derechos. Pero con esta ley que incluye todos estos elementos que acabo de señalar, más la apertura del catastro minero, más una serie de vetos que hizo Daniel Noboa a las leyes ambientales y al Código Ambiental en el 2024, ¿no es cierto? Está cuestionando y está poniendo en crisis los derechos de la naturaleza. Esto, ¿no es cierto? Me parece que es absolutamente complejo porque seríamos el primer país que establece en la Constitución los derechos de la naturaleza y el primer país que los echa por tierra al tener todas estas lógicas. Sí, entonces, Pero en todo caso, una ley no puede prevalecer sobre la Constitución. eso es lo que sabemos todos, ¿no es cierto? Todos sabemos eso, con dos dedos de frente nos damos cuenta que así es. Pero hemos visto que en este gobierno, ¿no es cierto? Han pasado muchas cosas inconstitucionales, ¿sí? La misma Corte ha aprobado cosas inconstitucionales, como el hecho de, de que no se puede ser candidato y a la vez presidente. O sea, se han pasado este tipo de cosas. Ya todo podríamos esperar. Dentro de esta propuesta, ¿no es cierto? Al intervenir en temas ambientales de esta manera, no solamente que está planteando esto, sino que además está generando una altísima movilidad social, ¿sí? Que se suma a otras propuestas de ley que también están generando movilidad social. Entonces, las mujeres, ¿no es cierto? Ahora, por el tema de la paridad, se están moviendo, los estudiantes se están moviendo, los trabajadores, etcétera, etcétera. Este momento en el que se encuentra esta ley, ¿no es cierto? Se inscribe en esa conflictividad, pero esa conflictividad no hace más que evidenciar los problemas que ya tenía el Ministerio del Ambiente en sus manos, ¿no? Y que había generado. Hay un tema importante em, que quisiera preguntarles sobre las comunidades indígenas. Usted acaba de señalarnos que en un 40% de las áreas protegidas hay comunidades indígenas. Esto no sería una ventaja, pues cualquier proyecto de carácter minero o extractivista va a requerir de una consulta previa. Ahí viene el tema de los derechos de la naturaleza, ¿no es cierto? O sea, ¿quién va a hacer la consulta previa si hay una empresa pública que regula las áreas protegidas? ¿Sí? ¿Quién lo va a hacer? Este tema es central porque, porque eso está enmarcado dentro de los derechos de la naturaleza. Los derechos de la naturaleza dice que el Estado debe ser garante y protector. El Estado a través de la única autoridad ambiental, que es el Ministerio del Ambiente y Transición Ecológica, el agua, etcétera, ¿no es cierto? Eso dice la Constitución. No dice que debe ser una empresa. Entonces, al significar que se va a hacer consulta previa, la pregunta es ¿quién lo va a hacer? ¿No es cierto? Eso es un deterioro a los derechos de la naturaleza y el rol que tiene el Estado en protegerlos, en cuidarlos, en el tutelaje que debe hacer el Estado a esto. Entonces, ese es uno de los problemas más graves, ¿no es cierto? Y es un retroceso porque hemos visto que el Papa ha sacado, ¿no es cierto?, una guía pastoral para, de alguna manera, en contra del modelo extractivo minero en América Latina. Entonces, nosotros estamos yendo
retrocediendo cuando otros países están avanzando. La Corte Interamericana ha recogido y establece dentro de su normativa que los derechos de la naturaleza son un elemento central. Puerto Rico ha escogido ya en su constitución y ha establecido que los derechos de la naturaleza deben estar ahí. Nosotros estamos retrocediendo con estas leyes. Entonces, me parece que es un golpe político a la imagen nacional en la esfera internacional Hay muy grave que otro ocurrió ahora. tema, antropólogo Alfaro. Con la creación de este Servicio Nacional de Áreas Protegidas, se le da también atribuciones para coordinar con la policía y las Fuerzas Armadas en zonas vulnerables. ¿Qué límites, qué alcances tendría esto? A ver, eso lo puede hacer ahora con la misma ley, ¿no es cierto? Y lo ha venido haciendo. Muchas veces el Estado puede, cada vez que necesite, solicitar a las Fuerzas Armadas, a la policía, que tenga su presencia. No se requiere una nueva ley, no se requiere una normativa como esta para que las Fuerzas Armadas y la policía actúen. Además, esto es del Ejecutivo. El Ejecutivo solo con una llamada coordinan entre ministros y se hace, no se requiere una ley nueva, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué nuevas competencias se le va a entregar a la policía y al ejército ahora? Las mismas, no pueden tener más, no pueden ser guardaparques, ¿sí? Muchos de los problemas se resolverían solamente entregando los recursos que requieren los GATS para hacer conservación de fuentes de agua, ¿no es cierto? Se resolvería con una administración efectiva de las áreas protegidas, con aumentando el número de guardaparques a nivel nacional. Sabemos que solo hay 500 guardaparques en el país cuando se requiere más de 2000, ¿sí? Entonces es una deficiencia. Los guardaparques cumplen un rol fundamental, no solo en la protección, sino sobre todo también en la educación ambiental, en la guía, en la protección, en la información, en recolección de información, etcétera, que no lo puede hacer ninguna otra entidad porque no están, sus competencias no están definidas para eso, ¿sí? Entonces, me parece que no se requiere una nueva ley ni algo para que las Fuerzas Armadas ingresen, ya lo pueden hacer. En lo que se refiere a temas positivos, como por ejemplo declarar nuevas áreas protegidas o combatir a grupos irregulares, como ha pasado ya, que han sido ubicados en áreas protegidas, realizando proyectos ilegales de minería. Sí, se han encontrado grupos ilegales en áreas protegidas, ¿no? Pero también se han encontrado grupos ilegales en San Borondón, en las famosas viviendas, ¿no es cierto? Se han encontrado grupos ilegales extorsionando en ciudades, o sea, no hay razón, y ese es el tema, ¿no es cierto? No, el tema de la violencia nacional no es un justificativo para que se privatice las áreas protegidas, para que esta ley abra las puertas a capitales privados que vienen a hacer investigación del genoma, que se quite la potestad del Estado, del control, ¿no es cierto? No hay justificación, digamos. Este tema de la violencia armada ocurre en áreas protegidas, en áreas no protegidas, ocurre en urbanizaciones de los más ricos en San Borondón, ¿no es cierto? Entonces, yo no he visto que manden militares a San Borondón. No han entrado a las urbanizaciones, ¿no es cierto? Entonces, no es justificación este tema para plantearse la necesidad de que las Fuerzas Armadas tomen el control de las áreas protegidas. Por ahí no va. Bien, vayamos al otro megatema, la reapertura del catastro minero. Es un giro estratégico tras luego de 7 años del cierre. A ver, sí, pero no solamente que es un giro estratégico del Estado, sino que además es un giro estratégico de altísima conflictividad, ¿ya? Esto se traslapa, este catastro minero, ¿qué es un catastro, no es cierto? Es decir, hacemos Inventario. mapeamos una zona, mapeamos una zona y en esa zona decimos, le dividimos por áreas, ¿no? Ujú. Hacemos una cuadrícula y le dividimos por áreas. El problema del catastro, de abrir un catastro minero ahora, ¿no es cierto? Es que hay áreas que en estos 7, 8 años que estaba prohibido entregar concesiones, estaba prohibido entregar permisos, hay áreas que fueron entregadas ilegalmente.
¿ya? Ilegalmente por la única entidad que puede hacerlo, que es el Estado, ¿ya? Otras están tomadas de manera ilegal sin permisos. ¿A qué me refiero a esto? Por ejemplo, uno va a Zamora, ¿no es cierto? Y camina por las orillas del río Zamora o de la vereda del malecón que da hacia el río Zamora y encuentre que hay todo el río, toda la orilla del río Zamora está concesionado o tienen permisos, ¿no es cierto?, para los bulldozers y las volquetas abrir la orilla del río y extraer. ¿Quién dio el permiso? Algunas de esas empresas mineras que están ahí, ¿no es cierto?, le pertenecen al gobernador, a un coronel, son de tal alcalde o de tal concejal. Es decir, se dieron permisos ilegales, ¿no es cierto?, para el uso de áreas que no estaban destinadas para eso. Viene el catastro minero, ¿no es cierto?, y ocurre que esta nueva cuadrícula se asienta sobre espacios que ya fueron entregados. Sí, más de 400 espacios que ya fueron entregados en todo el país, ¿no es cierto? Que no se ha aclarado quién los entregó, por qué los entregó cuando estaba en moratoria, ¿no? Entonces, la conflictividad que se va a dar abriendo este catastro minero es compleja, porque muchos de esta apertura, de estos mineros ilegales que ya están ahí posesionados, ¿no es cierto? Algunos de estos son GDOs, son dominados por GDOs. Entonces, digo, el gobierno nacional abre un nuevo frente, ¿no es cierto? Sin haber resuelto este problema, sin haberlo solucionado, ¿no es cierto? Abre un catastro. Digo yo, ¿quién va a querer asumir o tener una concesión en áreas donde ya hay otros que están ahí? Implica hacer un juicio, una demanda, ¿no es cierto? Aumenta la conflictividad. Peor aún, si voy a áreas donde, si me interesan áreas donde están GDOs, ¿sí? Yo no voy a querer esa concesión, no voy a pedir esa concesión. Entonces, el gobierno nacional abre el catastro minero cuando el mismo gobierno nacional, el mismo Estado, ha entregado ilegalmente áreas para permisos para producción, extracción, etcétera, etcétera, sin temas, sin consideración de temas ambientales. El catastro minero, por tanto, pone en riesgo este tipo a lo que ya existe, ¿no es cierto? Amplía las conflictividades, pero además pone en riesgo a lo que ya se hizo en Quito, se ha hecho acá en Cuenca, que son las consultas populares, ¿sí? Lo que el pueblo dijo ya no, ¿no es cierto? Al abrir el catastro minero no nos están diciendo si van a entregar nuevas concesiones en estas áreas. ¿Y qué opinión Probablemente sí. tiene usted sobre la nueva tasa minera? ¿Es un avance a este tema? Se dice que se lo utilizará justamente para tener mejores posibilidades de control, para financiarlos. Son contribuciones que eventualmente podrían llegar hasta unos 200 millones anuales para una minera metálica grande, para un proyecto grande. Totalmente de acuerdo. Yo creo que las tasas que se deben cobrar a las empresas multinacionales que vienen a extraer recursos del país siempre van a ser positivas, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas empresas primero no habían venido, no venían pagando nada de este tipo de tasas, ¿no es cierto? Hace poco recordemos el subsidio a la energía eléctrica que ellos recibían. Mientras todos estábamos sin luz, 14 horas sin luz, ellos tenían luz, ¿no es cierto? Entonces, esos subsidios, ¿a nombre de qué ellos sí tenían privilegio y el resto de la ciudadanía no? Me parece correcto que se haga eso. Sin embargo, tengo mis dudas del uso que se dará a esos recursos. Sí, ya hemos visto que se dijo que el 15% de IVA iba a servir para, para el tema de la violencia armada, ¿no es cierto? Sin embargo, la violencia está ahí, ¿no? No se ha resuelto, no nos han dicho en qué han usado, ¿sí? Entonces, digo, la tasa está perfecta, está bien, ¿no es cierto? ¿En qué se va a usar? No lo sé. Ahí tengo mis dudas, ¿no? En lo Ujú. social, antropólogo Alfaro, ¿ve usted que con estas leyes se van a incrementar las tensiones entre el desarrollo extractivo y la conservación ambiental? En realidad la conflictividad que se va a dar, que ya se está dando, ¿no es cierto?, va a ser muy, muy alta. Em, Pensemos en todas las implicaciones que tiene una conflictividad, ¿no es cierto? Comunidades, una comunidad que se enfrenta a una multinacional, eso significa una demanda, significa tiempo, significa jueces, significa inversión de dinero y de recursos de los campesinos y de las empresas para eso. Una empresa contra el Estado contra los GDOs, los gobiernos locales contra las comunidades, etcétera. Se está abriendo
el catastro minero no trae solamente la posibilidad de que empresas vengan y ocupen territorios, sino que el catastro minero abre una altísima conflictividad. Y eso es altísima conflictividad si sumamos lo que ocurre en Buenos Aires, lo que ocurre en las naves, lo que ocurre, todas esas demandas, ese ejercicio de enviar policías, de darles de comer, todo eso son recursos del Estado. Todo eso es un freno para el desarrollo. Es decir, el catastro minero, en lugar de servirnos para desarrollarnos, de entrada está significando una serie de conflictividades y esas conflictividades son un freno al desarrollo. ¿Por qué? Porque el Estado no ha resuelto los problemas que el mismo Estado generó. ¿Sí? El mismo Estado abandonó áreas donde fueron los GDOs o ilegalmente entregó permisos para que se extraiga minería. Entonces, Este hay una nuevo altísima conflictividad. esquema genera riesgos, constituye una amenaza para todas las áreas protegidas, incluso algunas, muchas emblemáticas que existen en Ecuador, por mencionar unas pocas, las Islas Galápagos, el páramo del Cajas, el macizo del Cajas, el Podocarpus en Loja, el Cotopaxi. Ujú. Totalmente, ¿no? Es decir, el rol del Estado, yo recuerdo cuando había el INEFAN. El INEFAN era antes de que exista el Ministerio del Ambiente, el INEFAN era quien cuidaba las áreas protegidas, que era un instituto, ¿no? No era la autoridad ambiental, era un instituto que cuidaba, ¿no es cierto?, el tema ambiental, los bosques, regulaba eso. Fue necesario la creación del Ministerio del Ambiente para regular todo el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, para regular todos los temas ambientales como única autoridad. Pero eso, digamos ahora, se pone en riesgo cuando hay catastro minero, cuando se plantea una ley, se derogan algunos o se niegan algunos decretos, ¿no es cierto?, del Código Ambiental, etcétera, etcétera. Entonces, es de por sí mismo un riesgo para la estabilidad política del país que el Estado intervenga en temas ambientales de la manera como está interviniendo. Eso genera una conflictividad altísima y no sé si el Estado esté en condiciones, el gobierno de Daniel Noboa, no sé si esté en condiciones para afrontar esa altísima conflictividad que está haciendo, ¿sí? Entonces, en las naves, el Frente Nacional Antiminero, la misma CONAIE, las organizaciones campesinas, los partidos políticos, todos están hablando del tema. ¿Cómo lo va a enfrentar? No hay una política clara de cómo lo va a enfrentar En todo pocas eso. palabras, y para concluir, antropólogo Alfaro, ¿cómo evalúa usted, qué criterio tiene en términos generales sobre el manejo ambiental que está planteando el gobierno de Daniel Noboa? Sí, de a poco el manejo ambiental de Daniel Noboa va mostrando que la derecha ha soñado, ¿no es cierto?, con bajarse los derechos de la naturaleza de la Constitución, o si no se lo bajan, como dejarlo en soletas, ¿no? Desarmar eso que ha servido para que Cuenca pueda hacer una consulta popular y que sea consultado, eso que ha servido para que nosotros votemos por el Yasuní, ¿no es cierto? Eso que ha servido para frenar proyectos extractivos, ha sido un freno para los intereses de muchos grupos oligárquicos. Entre esos, ¿no es cierto?, empresas ligadas a la familia Noboa. Entonces, el manejo ambiental del gobierno de Noboa se orienta justamente, ¿no es cierto?, a quitar todas esas trabas, de esos límites, de esos problemas que han significado o que han detenido la voracidad de los grupos oligárquicos. Para no Entre ellos, quedarnos en un lugar común, ¿puede usted mencionar cuáles son esos proyectos en los que existe conflicto de intereses del gobierno y el Grupo Noboa? Olón, por ejemplo, el primero, ¿no es cierto? Esta ley permitiría que una empresa pueda, como si alguien lo solicita, pueda hacer lo que hizo la Viña de Balbones, ir y cortar el manglar y construirse su resort ahí, ¿no es cierto? Los mismos proyectos de las naves, donde ahora hay una alta conflictividad, están policías y pueblo enfrentándose, ¿no es cierto? Esto Ahí hay es una empresa provincia de Bolívar. en la provincia de Bolívar, claro, que está vinculada a la familia de la tía de Daniel Noboa, ¿no es cierto? Entre otras. Digo yo, todos los viajes que ha hecho Daniel Noboa no se ha reunido en su mayoría con gobiernos, sino con empresas. ¿Qué es lo que ofreció?
a esas empresas, ¿no es cierto? ¿Qué son los acuerdos a los que llegó con esas empresas que ahora, bajo estas leyes, bajo estos presupuestos, bajo estos trabajos que está haciendo, ¿no es cierto? Buscan justamente generar posibilidades para que muchas empresas multinacionales vengan y extraigan. Mm. O sea, Bien, no está claro eso. Ahí creo que un tema de transparencia es fundamental para entender y justificar lo que está pasando ahora acá en el país, ¿no? Es decir, bien. eso producto de todos los viajes de Novoa. Un último punto, qué podemos hacer los ecuatorianos? Por lo menos con aquello que no se ha consumado aún, este proyecto de ley orgánica de recuperación de áreas protegidas que están analizándola los legisladores. Sí, en principio yo siempre reconozco la validez de la movilización social. Ahora los trabajadores, los estudiantes se van a mover. Y hay que sumarse a eso, porque la lucha es la misma, ¿no es cierto? Si yo desconecto la lucha de los trabajadores, de la defensa del agua, del Cajas, ¿no es cierto? No estoy entendiendo la problemática en su conjunto. Aquí la problemática es que el tema, la violencia armada es la justificación para hacer cambios a todos los cuerpos legales y afectar a un montón de organizaciones sociales. Entonces, ¿qué es lo que diría yo como propuesta, ¿no es cierto? Sumarnos a las movilizaciones sociales. Yo sé que los trabajadores tienen una reivindicación específica, pero eso no se desliga de la lucha social por el Ujú. agua, de la lucha de los estudiantes, de la lucha de los médicos, ¿no es cierto? Si la entendemos así, es necesario juntarnos entre todos para hacer una movilización que dé cuenta de que no estamos de acuerdo con la política de Daniel Noboa. Bien, queremos agradecerle por su presencia. Gracias también a ustedes. Declaraciones del antropólogo Eloy Alfaro, doctorante de la Flaxo, realiza investigaciones sobre minería en Ecuador, concretamente sobre el proyecto Río Blanco en el Cantón Cuenca, provincia de La Suay.